Oramos. Buenas tardes, hermanos. Primero que todo, muy buenas tardes. De verdad, el Señor los bendiga grandemente. En la mañana fue de gran bendición, ¿verdad? Me encantó ese convivio que hubo con la gente y todo. Por dicha, Jocelyn y Steven sacaron la cara por nosotros. Entonces, gracias a Dios, de verdad, sabemos que nuestros jóvenes están trabajando con eso y, y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Verdad? Es guardando su palabra. Y de verdad, debemos de estar bastante satisfechos con nuestros jóvenes. Y de verdad, hermanos, que los que no pudieron estar en la mañana, qué bendición, se perdieron de verdad. También la prédica, excelente, de verdad. Y sobre todo, como dice Maranata, y Maranata significa Cristo viene y viene pronto, ¿verdad? Y por lo tanto, hermanos, debemos de estar atentos, orar sin cesar, trabajar por el Señor. Y me quedó algo grabado, de verdad, de todo esto, que estaremos haciendo nosotros nuestro trabajo antes de que venga el Señor. Estaremos en estas mini vacaciones obligadas, como dicen, habremos nosotros, nos habremos acercado más al Señor, hemos orado más, hemos aprendido más de la palabra del Señor, y eso se los dejo ahí en cada uno de su corazón, hermanos. Y yo tengo un canto precioso que dice, soy yo soldado de Jesús. Ese es un salmo, un canto que es el 538 y habla exactamente de eso: velad y estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿somos verdaderos soldados del Señor? Entonces, cantémosle al Señor. Si no lo somos, pidámosle al Señor que en este momento eh, nos agarre nuestra vida nuevamente y que disponga a Él como tiene que ser de cada uno de nosotros y que sigamos luchando como verdaderos soldados de Jesús. Cantémoselo al Señor bien fuerte, hermanos. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará Dios, nos coronará Dios, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella cantación. Lucharon otros por la fe, valiente anhelo ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará Dios, nos coronará Dios, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará Dios, nos coronará Dios, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Las coronas que ganemos nosotros son para el Señor. Nosotros no tenemos nada, no hacemos nada, nuestra salvación no nos costó nada. Y lo más importante de todo es que el Señor, aún así, aunque no seamos fieles, Él siempre va a estar con nosotros. Como dijeron ahora en la mañana, hasta el fin de los tiempos el Señor va a estar con nosotros. Y por eso a nosotros nos dejaron un ministerio, hermanos. El ministerio, yo siempre que cantaba este himno precioso, o cumple tu ministerio, yo lo asociaba con los pastores y decía, bueno, el pastor. No, hermanos, y una vez que, pues en realidad estuve cantando este himno,
Yo lo analicé y dije, no, esto es para cada uno de nosotros, hermanos. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz tu obra evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, cumplamos este ministerio del Señor. El Señor quiere que nosotros llevemos el Evangelio a toda criatura para que nadie se pierda. Y si no ha venido aún el Señor por nosotros, es porque Él no quiere que nadie perezca. Entonces cantemos este himno y sabiendo que es para nosotros y no para el hermano, ni para el otro vecino, ni para no, es para nosotros, para cada uno de nosotros. Cantémoselo bien fuerte al Señor. O cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio en la obra del Señor. Cumple tu ministerio trabajando con fervor. Cumple tu ministerio sirviendo en amor. Cumple tu ministerio en la obra del Señor, haz obra de evangelista en la mies del Salvador, llevando las buenas nuevas donde esté el pecador. Cumple tu ministerio sirviendo en amor. Cumple tu ministerio en la obra del Señor. Predica la Santa Biblia con mensajes de valor. Todo tiempo proclamando contigo. Cumple tu ministerio sirviendo en amor. Cumple tu ministerio en la obra del Señor. Exhorta pues con paciencia, siempre lleno de candor. Enseña doctrina sana, combatiendo todo error. Cumple tu ministerio sirviendo en amor. Cumple tu ministerio en la obra del Señor. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dicen Hechos 20:24, y me encanta este himno porque dice, exhorta, pues con paciencia. Y hoy hablaba el pastor casualmente en la prédica de la exhortación. Y la exhortación es eso, hermanos, con todo nuestro amor, venir y ayudar a alguien que se cayó, a un cristiano que está caído, a una persona que no ha recibido al Señor. No es juzgar y no es señalar a nadie, es venir y con todo el amor, como habló este precioso canto, a venir y exhortar con muchísima paciencia y amor para que se levante ese cristiano, ese hermano, porque nosotros podemos caer en cualquier momento. Y hermanos, les digo que vayamos adelante, sigamos adelante. Esta iglesia y las demás iglesias de sana doctrina, vamos siempre para el Señor, estamos para el Señor. Adelante, cristiano, y de verdad yo les invito que cantemos este himno precioso y le digamos de verdad al Señor que nosotros queremos ser ese estandarte, esa bandera para salir ahí afuera y para decir, Cristo regresa pronto. Y de verdad tenemos que estar atentos y orando y hablando del Señor en todo momento y fuera de tiempo y en todo tiempo, como dice la palabra del Señor. Cantémoselo al Señor con muchísima alegría y adelante, hermanos, adelante, adelante con valor.
valor, hermanos. Adelante, porque el Señor regresa pronto. Maranata. El Señor los bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Podemos esforzarnos en el Señor, podemos avanzar con valor, con energía, porque seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo es siempre una empresa que va a ser victoriosa. Hay personas que tienen miedo de entregar su vida al Señor o tienen miedo de algún otro aspecto, de comprometerse más con Dios, pero siempre, siempre estar con el Señor siempre va a ser una empresa victoriosa, siempre vamos a salir muy bien. Queremos recordar a las hermanas, este próximo sábado van a tener su reunión de damas y van a seguir el tema de cómo librarte de los temores. Ahorita lo están viendo las hermanas y es un material que nos va a quedar por ahí para poderlo ver con otros hermanos. Así que mientras tanto las hermanas lo van a poder seguir disfrutando este próximo sábado, igual a las 2 de la tarde a través de Zoom. Así que están todas invitadas, ojalá que lo puedan aprovechar. Y recordemos, mis hermanos, por favor estén orando muy fielmente, estén orando con mucha pasión por nuestro país. Que Dios bendiga con la tranquilidad, que Dios bendiga con la salud, que Dios bendiga con mucha sabiduría a los gobernantes para poder tomar las mejores decisiones que nosotros necesitamos. Si así Dios lo permite, el próximo 21 ya tendríamos luz verde para podernos congregar en el templo. Sin embargo, necesitamos que sea todo conforme a lo que Dios guíe. Así que es una semana importante. Si Dios nos quiere dejar un ratito más en las casas, pues gloria a Dios. Si nos quiere dar la oportunidad de que tengamos la reapertura de los templos, gloria a Dios. Realmente tenemos que agradecerle mucho al Señor por cómo se ha manejado la pandemia en nuestro país, porque Dios nos ha cuidado, la manera que Dios ha bendecido nuestro país y realmente estamos bien en comparación a muchos otros lugares que la situación es muy, muy, muy difícil. Nosotros estamos muy bien, también que nos quejamos, tenemos la oportunidad de quejarnos de que abren fronteras, de que hacen esto, que no hacen aquí, que no hacen allá. Realmente Costa Rica siempre ha sido un país muy bendecido y pues, bien, como le dicen los hermanos, tal vez era por los creyentes que están en Costa Rica, que claman y oran, pero Dios es misericordioso. Así que ojalá que nos acompañe orando. Es una semana muy importante y que Dios nos bendiga con todo lo que necesitamos. Vamos a tener el tiempo de meditación en la palabra de Dios. Vamos a estar, como es de costumbre, en Romanos. Ya habíamos terminado el capítulo 8. Así que hemos estado en Romanos, estamos todavía en la primera sección de la epístola. Estamos en el punto 7 de nuestro bosquejo general, donde el siervo expone la condición en la esperanza y esperanza en Cristo Jesús. Vimos cómo el siervo acepta su condición de pecador y cómo el siervo acepta su condición de victorioso. Lo próximo que nos tocará ver a partir del miércoles será a partir del capítulo 9 al capítulo 11, donde el siervo acepta su condición de dolor. Hay dolor, a pesar de que él es creyente, él va a expresar de que en su corazón hay un dolor muy grande. Entonces eso lo vamos a estar viendo. Pero hoy vamos a hacer un pequeño resumen, como lo habíamos hecho hace un par de meses, atando todos los cabos de que hemos visto hasta ahorita. Vamos a ver el segundo resumen de Romanos para que nos quede una idea todavía mucho más clara de la hermosa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas como creyentes, como Él había planeado, había determinado, había puesto como un norte hacer todo eso a favor de la humanidad, y realmente la iglesia es la que está disfrutando de todos estos beneficios. No lo está disfrutando el pueblo de Israel, no lo están disfrutando los gentiles, lo está disfrutando la iglesia. Entonces, viendo así, como por decirlo así, en vista de pájaro, alzando nuestra mirada, vamos a ver, recordar algunas verdades que teníamos y vamos a ver qué maravilloso lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Entonces espero de que sea un tiempo muy especial donde podamos disfrutar de la palabra de Dios y aprender algunas cosas muy, muy valiosas de la Biblia. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la atención necesaria para disfrutar de su palabra. Bendito Señor, muchas gracias por este hermoso día. Gracias por el bello tiempo que tuvimos de compartir con los hermanos allá en la Iglesia Bautista de San Antonio Escazú. Pero queremos pedirte que les continúes bendiciendo. Gracias, Señor, porque tal vez en otra situación nos hubiera sido muy difícil compartir con los hermanos, pero Señor, usted es bueno y nos dio la oportunidad de que nos conociéramos y disfrutar con ellos.
Gracias, Señor, por esta tarde, ya sea que pudimos descansar, compartir en familia o lo que sea que hayamos hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor, también por las alabanzas, por los hermanos que ya están conectados. Señor, si hubiera alguna situación en los hogares de los demás hermanos que no se han podido conectar, síguelos bendiciendo, guardando y protegiendo, buen Dios. Pero ayúdanos a nosotros, los que estamos aquí conectados, dispuestos a recibir de tu palabra. Ayúdanos a entender esa hermosa obra que usted ha hecho a favor de nosotros. Señor, gracias porque nuestra vida ya no es determinada por el pecado, ahora es determinada por la obra de Cristo. Ayúdanos a entender más esta maravillosa obra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hacer una vista rápida, vista general, un breve resumen, o trataremos de hacerlo breve, de lo que hemos visto hasta este momento en Romanos. Así que puede posicionarse un momento en Romanos capítulo 5 y quiero que algo quede muy claro. Lo veíamos así, capítulo 1, Pablo viene y dice cuál es su meta, que conozcan el Evangelio. Esa es su meta. Él está totalmente convencido de que el Evangelio puede transformar a cualquier persona y a cualquier iglesia. Entonces, a partir del capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 4, por decirlo así, vemos donde Pablo ha estado poniendo el reto de que entendamos nuestra condición de pecadores y que entendamos lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, ofrecernos la justificación, ofrecernos el perdón. Entonces ya Pablo, por decirlo así, se pone en diferentes posiciones. Primero, se pone en la posición de apóstol escribiendo la carta. Segundo, se pone en la posición de evangelista. Y nos habló muy directamente, muy al corazón, y no tuvimos dónde escondernos y nos decía, somos pecadores y no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando él termina esa idea, hace una invitación y nos hace ver en el capítulo 4 de que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es la invitación de la carta. Eres pecador y necesitas cambiar esa condición y solamente Dios la puede cambiar. Si pones tu confianza en el Evangelio, Dios te va a transformar. Así que terminando ya la invitación, ya Pablo no le va a estar hablando a personas de las cuales duda si son o no son salvos. Ahora le está hablando a personas que son creyentes. Entonces, ya no es un evangelista, ahora es un discipulador, ahora es un maestro que camina con nosotros en la vida cristiana. Entonces, eso lo vamos a ver hasta el capítulo 11, pero en el resumen de esta tarde, vamos a ver cómo él está hablando como un discipulador, cómo está hablando como maestro, y nos va a traer algunas verdades. La primera verdad que nos trae es que hay esperanza por el perdón del pecado. Hay esperanza por el perdón del pecado. Vamos a repasar algunos pasajes para que nos quede claro. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1, justificados entonces por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos algo maravilloso, podemos gloriarnos en la gloria de Dios, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando veíamos este pasaje, nosotros lo comparamos con el 3:23, que dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Hablándole a pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora en Cristo Jesús tenemos esperanza. Hay perdón de pecados. Tenemos la esperanza de que veremos con nuestros propios ojos la gloria de Dios, más abundante que la gloria que nosotros vemos aquí en la tierra, de ver su creación, de ver al ser humano, de ver la obra de la cruz. Podremos ver la gloria de Dios. No solamente eso, hay esperanza y nos podemos gloriar en las tribulaciones. Para muchas personas esta época es una tribulación y tal vez se sienten deprimidos, se sienten mal, se sienten tristes. Y según este pasaje, aquí en Romanos 5, nos dice que en ese tipo de tribulaciones nos podemos gloriar porque producen algo muy especial en nosotros. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones por todo lo que la tribulación produce. ¿Qué produce? Dice que produce paciencia, produce prueba o un carácter probado y produce esperanza y esa esperanza no avergüenza. Sea cual sea la tribulación que estemos pasando, en especial la tribulación por ser seguidores de Jesucristo, podemos gloriarnos, no sentir que la tribulación, la situación o el problema, como lo estamos tratando de llamar, el proyecto de Dios, nos vienen a destruir. No, nos podemos sentir gozosos porque sabemos de que al fin, después de esa prueba, nuestro carácter va a mejorar, va a reflejar más la gloria de Dios. ¿Qué más sucede en esta esperanza? ¿Nos gloriamos en algo más? ¿Nos gloriamos en Dios? Es tan maravilloso ver lo que menciona estos versículos. Vea el tema.
5, versículo 5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Vea el versículo 6, donde nos habla más de ese amor, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es lo que nosotros éramos, impíos. La palabra muy grande y muy seria, pero eso es lo que éramos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió para con nosotros. Hay un tema claro aquí que nosotros vemos, es el amor de Dios. Por eso nos podemos gloriar en Dios. Las personas no pueden gloriarse en Dios. Las personas que no conocen al Señor Jesucristo no saben si lo van a ver, pero nosotros podemos notar esto. El amor de Dios ha sido totalmente derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, Dios le ama a usted. Todo el amor de Dios ha sido derramado en usted. Si usted es creyente, Dios ya no lo trata a usted como un pecador, como un impío, lo va a tratar como un hijo. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, lo cual nos habla de que no haya ninguna situación o alguna condición anterior a esta. Éramos pecadores y merecíamos el castigo. Y ve cómo nos podemos gloriar en Jesucristo. Ve al versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios. ¿Cuántas personas en esta tierra pueden decir, Dios es mi papá? Dios es mi papá, Dios me ama. Soy totalmente convencido del amor de Dios y nada me puede hacer dudar de su amor. Nosotros sí nos podemos gloriar de que Dios nos ama, de que tenemos el perdón, de que le veremos. Mis hermanos, hay esperanza por el perdón del pecado. Vean la obra que Él está haciendo. Ser justificados gratuitamente. Qué maravilloso, a través de la fe y poder tener paz con nuestro Dios. Vamos a ver la siguiente sección. Aparte de que hay esperanza por el perdón del pecado, vamos a ver que hay esperanza por salir de la vida de pecado. A partir del versículo 12 nos va a hablar de las dos familias que hay en el mundo. Está la familia de Adán y la familia de Jesucristo. Entonces, tuvimos la oportunidad de salir de la familia de Adán. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mis hermanos, esa era nuestra condición, éramos descendientes de Adán y todos los descendientes de Adán nacieron conforme a su semejanza. Pero nosotros no tenemos que quedarnos en esa situación. Nosotros tenemos otra esperanza. Dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era ese que había de venir? Jesucristo. Entonces, el pecado reinó, pero hubo algo diferente. Adán está apuntándonos a alguien más. Tal como Adán, por una decisión, por un pecado, dañó a toda la humanidad y todo el universo, de la misma manera, por la decisión de un hombre, por su obediencia, todo el ser humano, toda la raza de creyentes y todo el planeta Tierra pueden verse beneficiados. No teníamos que pertenecer a la familia de Adán, podíamos entrar a la familia de la fe. Habla del don de la justicia, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso hay esperanza de salir de la vida de pecado. Hay esperanza, no tenemos que quedarnos en la familia de Adán. Podemos entrar a la familia de la fe. Podemos entrar a esa familia maravillosa. Dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, el don de la justicia. Podemos entrar a la familia de fe por un simple aspecto, poder tener fe en nuestro Señor Jesús. Y tan solo por la fe podemos ser salvos. Qué maravillosa la obra de Dios, que no nos exigió nada. No nos exigió nada porque Él dio todo. Y lo veíamos hace un par de domingos. Él dio el 100% para la salvación del ser humano. No, nuestra respuesta era indiferente si creíamos o no creíamos. Si creíamos, éramos bendecidos y cobijados bajo esto. Poder recibir por la fe la justificación. Qué sencillo.
Yo le voy a decir que es sencillo. Claro, nos costó una vida, por decirlo así, nos costó que Dios trabajara duro con nosotros. Le costó a Dios tiempo y paciencia hasta que quebrara nuestros corazones y nos rindiéramos al Señor Jesucristo. Pero lo hizo tan sencillo que ahora nosotros, viendo para atrás, nos quedamos sorprendidos de lo testarudos y los rebeldes que nosotros éramos. Hay esperanza de salir de la vida del pecado, de entrar de una manera absoluta y segura. Nada nos va a mover de esta familia. Ve el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice, hermanos, estamos, y como lo vemos ahora en capítulo 5, verso 1, estamos firmes en la familia de la fe. Nada nos va a mover de ahí. Nada va a cambiar nuestra situación. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo no vamos a tener esperanza para vivir un día más? Ya hemos mencionado dos cosas. Hay esperanza porque hay perdón de pecados. Segundo, hay esperanza de salir de la vida del pecado, de salir de la familia del pecado. Nosotros no tenemos por qué repetir los patrones, por qué repetir el destino de nuestros antepasados. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Qué maravilla las obras que está haciendo nuestro Señor y nosotros, y las ha hecho y las seguirá haciendo. Vemos otra sección que encontramos en la carta. Hay esperanza porque estamos muertos al pecado. Esta idea se presenta en todo el capítulo 6 y hasta el capítulo 7, donde nos empieza a hablar mucho sobre la muerte, muchos temas de la muerte. Entonces, vemos demostrado que hay esperanza por nuestra nueva condición. Capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese capítulo es fundamental para entender nuestra condición con el pecado. Estamos muertos al pecado. Y les digo esta verdad, apúntenla en algún lugar. Los muertos no pecan. Los muertos no pecan. Nosotros ya estamos muertos con Cristo. Todos nuestros pecados ya están crucificados en la cruz. Ahora, si nosotros vivimos para el Señor, para darle gloria a Él. El pecado lo que hace es estorbar en nuestras vidas y querer apartarnos del Señor. Pero todas las obras de justicia le dan gloria a Él. ¿Por qué podemos decir que estamos muertos al pecado? Por nuestra condición. Dios nos ve muertos. Segundo, demostrado por el bautismo. Usted se bautizó y dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Mis hermanos, demostramos nuestra condición de que estamos muertos al pecado por cómo Dios nos ve, pero también cuando nos bautizamos. El bautismo es una bonita ilustración de cómo nosotros nos identificamos con Cristo, cómo hicimos un pacto con Cristo, donde le dijimos, usted es mi Señor y yo le voy a obedecer a usted, yo le voy a seguir. Si usted se bautizó, usted tiene un compromiso de seguir al Señor Jesucristo, en las buenas y en las no tan buenas, de seguir al Señor Jesucristo cuando sea una buena iglesia, cuando sea mala, de seguir al Señor Jesucristo si los hermanos te lastiman o no. Nuestro compromiso en el bautismo tiene que ser firme. Ninguna persona debería de volver atrás. No solamente demostrado a través de nuestra condición y del bautismo, sino demostrado por ser crucificados con Cristo. Vea los versículos 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nuestro cuerpo va a morir, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ha sido mostrado porque nosotros estamos crucificados con Cristo. El pasaje inmediato que uno piensa en esto es el de Gálatas 2:20. Dice, con Cristo soy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, nosotros si nos cuesta considerarnos muertos al pecado, deberíamos de considerarnos crucificados al pecado. Ya nosotros no vamos a poder despegarnos de esa cruz, estamos atados. Y ya no deberíamos de hacer nuestra voluntad, debemos de hacer solamente la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, así es como Dios nos ve. Imagínense todo lo que Dios ve en nuestra vida. Nos ve con una nueva condición, nos ve que tuvimos un compromiso con el a través del bautismo y nos ve crucificados con Cristo. ¡Qué impresionante! Algo más.
porque hay esperanza de que porque estamos muertos al pecado. Cuarto, porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Usted lo ve aquí en los versículos del 8 al 10. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió, una vez y por todas, pues cuanto vive, para Dios vive. Si Cristo no hubiese resucitado, van a ser nuestra fe. Seríamos los más pobrecitos de la humanidad. Seríamos los más tontos si creyéramos en un Mesías que no hubiese resucitado. Pero tenemos esperanza de que estamos muertos al pecado porque Cristo resucitó. Y cuando resucitó nos dio la confirmación de que nosotros también resucitaremos con Él. Qué impresionante. Y algo más. ¿Cómo se demuestra que estamos muertos al pecado? Demostrados por mi vida de obediencia al Señor. Así pues vosotros, verso 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere demostrarle usted al mundo, quiere demostrarle usted a su familia, quiere demostrarle usted a su misma iglesia de que usted está muerto al pecado. Obedezca a Jesucristo. Obedezca al Señor. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No reine. Consideraos muertos. Al contrario, presente sus cuerpos para servirle a Dios. Una de las cosas más tristes que nos hacen a los cristianos, las preguntas más tristes, es que nos preguntan, ¿y fulano era o no era creyente? ¿Era o no era salvo? Y a veces nosotros no tenemos respuesta a eso. No, ciertamente nadie sabe quién es salvo y quién no, pero cuando una persona vive de una manera carnal, eso deja muchísimas dudas y nos hace dudar de quién es su Señor y a quién obedece. Cuando nosotros somos obedientes, le demostramos a nuestra vida, le demostramos a Dios, le demostramos al mundo, le demostramos a todos nuestros seres cercanos que estamos muertos al pecado. Es mejor negarse a nosotros mismos que obedecer al pecado. ¿Hay esperanza por el perdón del pecado? ¿Hay esperanza de salir de la vida del pecado? ¿Hay esperanza porque estamos muertos? Cuarto, hay esperanza porque estamos libres del pecado. Esta verdad tiene que subrayarla en su Biblia. Estamos libres del pecado. El día de ayer, Daniel, tuvimos un tiempo de meditación en la Biblia con Daniel en la Sociedad de Jóvenes y tuvimos el tiempo también de compañerismo con los hermanos de la Iglesia Bautista en Barba de Heredia. Y él nos hablaba de esto. Desde que Jesucristo resucitó y envió al Espíritu Santo a la tierra, tenemos la oportunidad de decirle sí o no al pecado. Y el reto es que le digamos que no. Vean, libres para obedecer al Señor. Versículo 15. Que pues, entonces, por todo lo que Dios ha hecho, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia? Note cómo lo empieza a explicar, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina con la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinieseis a ser esclavos, siervos, empleados de la justicia. Ahora tenemos la oportunidad de ser libres para obedecer al Señor. De hecho, en el momento que usted se rindió al Señor Jesucristo, en ese momento usted se hizo un esclavo de Jesús. El problema es de que a veces nosotros no lo percibimos y hacemos nuestra voluntad y tomamos nuestras decisiones y hacemos lo que queremos. Pero ya estamos libres del pecado para poder obedecer al Señor. Libres para ser esclavos de Jesucristo. Entonces nos empieza Pablo a explicar todo esto de cómo funciona una vida humana. Dice el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad en la inmundicia, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Porque fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos, siervos o empleados de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos libres para ser esclavos de Jesucristo. Y finalmente Pablo lo explica con una ilustración del matrimonio. Y nos dice, hermanos, entendamos esto, lo que pasó en nuestras vidas es como si nosotros estuviéramos casados al pecado, si estuviéramos casados a la ley. Nosotros teníamos que ser obedientes a la ley, nosotros teníamos que pensar en el pecado, teníamos que pensar en las cosas de la carne. Pero cuando Cristo murió en representación de nosotros, fuimos libertados de la ley. Tal como sucede cuando hay un matrimonio y uno de los dos cónyuges muere, el otro que queda con vida tiene la libertad para escoger qué va a hacer con su vida, para escoger a quién se va a unir. Nosotros morimos con Cristo a la ley, morimos con Cristo al pecado. Ahora somos libres para ser de Jesucristo. Entonces, eso es lo que el Señor nos está llamando. Dice el versículo 4, 7, 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Quién? Jesús, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el fruto de santidad, y el fruto para Dios. Hay esperanza porque estamos libres del pecado y ya nosotros no estamos obligados a pecar. Nosotros no estamos obligados a caer en el pecado. Somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros los que asumimos las consecuencias si le fallamos al Señor. Pero Él nos dice, eres libre. Y eres libre del pecado para que seas esclavo de Jesucristo. Un regalo maravilloso, esta oportunidad de poder ser esclavos de Cristo. Quinto punto, lo que vamos a ver aquí también es parte del capítulo 7, un capítulo muy grande, el capítulo de derrota. Dice, hay esperanza a pesar de nuestra relación con el pecado. Mientras estemos con vida, la presencia del pecado está ahí, está golpeando nuestra vida, está siguiéndonos. Y como lo poníamos en ejemplo hace mucho tiempo, tal vez nosotros llevamos la carrera y llevamos la ventaja, pero el pecado va acercándonos, acechándonos. Entonces el pecado está ahí. Hay esperanza a pesar de nuestra relación con el pecado. Dice, primero, aunque el pecado nos engañe. Dice, hermanos, aquí hay un juego de palabras, usted lo nota, donde el pecado se muestra de una manera y empieza a jugar con la mente de Pablo. Dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, tomando ventaja por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que me decía cómo vivir, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, y por él me mató. De manera que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Este pasaje lo que nos dice es de que el pecado nos engaña y nos dice, mira, Dios te ha dicho lo que tienes que hacer, mira la ley, mira lo que Dios está determinando para ti, tienes que obedecerlo, tienes que ser fiel, tienes que mantenerte adelante, no puedes apartarte de eso, pero nos dice, tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo, tienes que esforzarte, tienes que agradar a Dios, tienes que alcanzar la salvación y nos estaba engañando. El mandamiento que era para vida, a nosotros nos resultó para muerte. Aunque el pecado está ahí engañándonos todos los días, produciendo orgullo, produciendo muchas cosas negativas, muchas rebeliones. El pecado está ahí. Hay esperanza a pesar de nuestra relación con el pecado, aunque el pecado nos engañe. Aunque las religiones de la tierra nos engañen también. Vean el versículo 15, está en ese juego. ¿Qué hago? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo ya que en mí, eso es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La religión nos dice, tienes que hacer esto. Primero, el pecado nos engaña con la ley. Nos dice, tienes que hacer esto para salvarte. Fíjate en la ley, trata de hacerlo. Y nos engaña, no podemos hacerlo. Al cabo se produce más pecado. Las religiones hacen lo mismo. Tienes que hacer eso, tienes que ir a la iglesia, tienes que vestir así, tienes que hablar así. Y solamente de esa manera, cumpliendo las ordenanzas de los hombres, vas a poder ser agradable a Dios. Vas a poder alcanzar algún tipo de salvación. Y nos engaña.
Entonces topamos de que si trato de pedir a la ley que me ayude, no funciona. Si le trato de pedir a la religión que me ayude para estar bien con Dios, no funciona. No se trataba de un mecanismo estático para poder agradarle a Dios, se trataba de algo más distinto. Aunque la carne nos engañe, ¿qué es lo que hace la carne? La carne nos dice que no servimos para nada. Ve el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Ahí está la carne diciéndolo, ¿sabes? Eres el peor cristiano, eres la persona que más peca. Cristo se siente tan mal, se siente avergonzado de ti. El pecado está ahí, pero hay esperanza, porque a pesar de nuestra relación con el pecado, Dios no se quedó estático, Dios no se quedó mirando, Dios no nos desechó. Mis hermanos, si hay un momento donde Dios nos hubiera podido desechar, eso era en nuestra condición de pecadores. Ese era el momento de que Dios nos desechara, pero no nos desechó, nos amó, envió a Jesucristo, lo condenó en lugar de nosotros y nos dio el Evangelio para que pudiésemos ser salvos. A pesar de que tenemos relación con el pecado, ahí no acaba la historia. Entonces pasamos al capítulo 7, el capítulo de derrota, y llegamos a un capítulo de total y absoluta victoria. A pesar de que tenemos altos y bajos, hay victoria en Cristo. Hay esperanza de la victoria. El principal pasaje es el versículo 1, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo podemos poner de esta manera. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Se nos ha quitado la condenación del pecado. ¿Para qué? Para victoria. Para que tengamos victoria al pecado. A veces nosotros no podemos enfrentar el pecado de nuestra vida presente porque estamos arrastrando la condenación. Es que yo le fallé a Dios, es que yo soy la peor persona, ya Dios no me quiere, ya Dios no me va a utilizar, es que Dios está enojado conmigo. Y nos dice Dios con este pasaje, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Era eso solamente para nuestra vida en el pasado? No, para nuestra vida presente. Inclusive para el día de mañana, cuando le fallemos al Señor involuntariamente y haya condenación, Dios nos vuelve a recordar que este pasaje dice, no hay ninguna condenación para ti. No hay ninguna condenación para ti que estás en Cristo Jesús. Eso es quitarnos la carga para que podamos luchar por victoria. Dios nos ha librado del pecado para victoria. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. La ley del Espíritu, vemos ahí el Espíritu Santo, trabajando, dice el versículo 3, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo, de semejanza de carne, de pecado, causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vemos la obra de Dios, Dios a través del Espíritu, Dios a través de su Hijo y Dios a través del Padre nos ha librado del pecado. Condenó a su propio Hijo en lugar de condenarnos a nosotros. Para que la justicia de la ley, verso 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos ha librado del pecado. Vuelvo a aclarar esto, Dios no nos ve como pecadores. Nos ve santos y fieles en Cristo Jesús. Hay esperanza de la victoria del pecado porque podemos vivir en el Espíritu para victoria. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, recuerda lo que vimos en la mañana, ocuparse y permanecer. A veces nos ocupamos, pero ya no podemos permanecer en el pecado, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué maravilloso lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahora podemos ocuparnos, podemos decir ocuparnos y permanecer en el Espíritu. Y cuando nos ocupamos del Espíritu y le ponemos atención y dejamos de que el Espíritu golpee nuestras vidas y nos diga las cosas que están mal, alcanzamos victoria para nuestra vida. El Espíritu vive en el creyente para victoria. Ve el versículo 9. Mas vosotros no veis según el Espíritu, mas vosotros no veis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo mora
vive en el creyente para capacitarlo para toda buena obra, para capacitarlo para vivir victoriosos del pecado. Si estamos en pecados por nuestra voluntad, porque Dios nos está dando todas las herramientas para ser santos. Mi esfuerzo es unirme al Espíritu para victoria. Esa es la verdad que nosotros vemos en los siguientes versículos, en el capítulo 8. Dice versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Básicamente nos dice que somos deudores al Espíritu. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi esfuerzo, lo que yo tengo que hacer todos los días es unirme más y más al Espíritu Santo. No puedo obtener más Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí puede obtener más de mí. Yo no puedo pedirle a Dios que me dé una unción más, una bendición más, o que me dé más de su Santo Espíritu. Pero sí le puedo decir al Espíritu Santo, Espíritu, aquí está mi boca. Señor, aquí está mis ojos. Espíritu Santo, aquí están mis manos. Contrólalo todo, por favor. Quiero vivir unido a ti. Ahí es donde tienen que estar todos nuestros esfuerzos. El sufrimiento en esta vida no le resta nada a la victoria. Vemos aquí desde el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, nosotros como cristianos vamos a sufrir en esta vida. Ese no es nuestro hogar, como dice el canto. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Y aunque usted sufra en esta vida, eso no le resta nada a la vida victoriosa. Usted puede ser el cristiano más golpeado, más azotado, más perseguido, y aún así usted es victorioso. Pues, ¿qué es lo que ha vencido en esta tierra? Nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Así que si usted sufre por ser cristiano, usted no está perdiendo nada. Al contrario, está ganando más. Bienaventurados sois por cuando, por causa de mi nombre, os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si usted sufre como cristiano, usted no es menos victorioso. No es de que es una persona carnal o de que usted está pagando cosas. Si usted sufre como cristiano, demuestra que usted es una persona victoriosa para el mundo, porque ha vencido el mundo. ¿Qué más? Hay esperanza en la victoria del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu intercede por mí para victoria. Lo vemos en el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, nos sostiene en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda para que tengamos una vida victoriosa. Lo que nos falta, el Espíritu Santo clama en nombre de nosotros para que lo recibamos. Dios escogió la iglesia para victoria. Vea qué maravilloso. Y sabemos que los que aman a Dios quieren la iglesia. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Y vemos aquí el versículo 30, y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, esos también glorificó. Dios escogió a la iglesia para dar una victoria. Y va a sacar a la luz a la iglesia, y Dios va a decir, estas son mis ovejas. Estos son mis amados. Estos son mi pueblo. Qué victoria tan grande vamos a recibir ese día delante de las personas, de decirles que nosotros teníamos la razón al haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir algo tan grande? ¿Qué podemos decir a todo esto? Lo veíamos hace un par de semanas. ¿Qué le podemos decir al mundo? ¿Qué le podemos decir a nuestro corazón? ¿Qué le podemos decir a los que nos angustian? Le podemos decir, sí, no importa. No importa si estoy angustiado, no importa si mi corazón me engaña, no importa si en ese mundo yo no me veo como un victorioso. Soy victorioso para Dios. ¿Qué podemos decir todo esto? Podemos decir, como dice Pablo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué importa si sufrimos? ¿Qué importa si el mundo nos ve derrotados? ¿Qué importa si nosotros no seguimos corriendo en el mismo desenfreno que el mundo? ¿Qué importa si la culpabilidad golpea nuestro corazón y nos dice que somos malos? ¿Qué importa? ¿Qué importa todo eso?
Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que terminando este pequeño resumen, podemos decir gloria a Dios por la gran obra de gracia. Es sorprendente y ojalá que usted pueda sacar un tiempo para meditar pausadamente en Romanos y volver a repasar todas estas verdades. ¿Por qué decimos que el estudio de Romanos lo titulamos Transformados para ser como Jesús? Porque cuando te das cuenta lo que Dios te está dando, lo que Dios está formando en ti, lo que Dios ha hecho para que tengas una vida adherida al Señor Jesucristo, te das cuenta que eso es amor de Dios por cada uno de nosotros, los que creemos. Y cuando yo me siento amado, cuando yo veo todo lo que Dios ha hecho por mí, mi corazón siente gratitud. Y al ser agradecido con Dios, la manera de poder darle gracias es presentándome delante de Dios, diciéndole, Señor, yo ya no quiero vivir, quiero que Cristo sea más en mi vida. Has invertido tanto, quiero que esa obra se vea. Acompáñame para finalizar, vamos a recordar ese pasaje, 1 Corintios 1. Vamos a ver un breve resumen de todo esto. 1 Corintios 1, 21 en adelante. Vamos a ver algo más para terminar. Dios trabaja de maneras impresionantes. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Vea, en el mundo no somos ni tenemos nada. Tal vez una doble negación, pero no somos ni tenemos nada. Vea, en Gálatas 1, 21, vea los versículos 26 en adelante. Gálatas 1, perdón, 1 Corintios 1, 21 en adelante, usted lo puede leer más pausadamente, pero ve esos versículos 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios en una carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Vean lo que éramos en el mundo, vean lo que éramos nosotros, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no somos nada. No había nada especial de nosotros antes de nacer o en ningún otro momento de la historia, cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes, no había nada bueno. Nada. Eso es lo que nosotros somos sin Cristo. Dice, necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Eso somos nosotros sin Cristo Jesús. Eso éramos sin Cristo. Mis hermanos, notemos que esa es nuestra realidad. A veces nosotros creíamos de que hacemos algo grande por Dios. No, sin Dios, sin Cristo, en nuestra vida no somos nada. Pero vea, Cristo es todo para nosotros. Eso es lo que vemos en toda la carta de Romanos. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Toda nuestra vida es Cristo Jesús. Usted y yo nos presentaremos el día de mañana delante de Dios y Dios lo único que va a ver es Jesucristo. El único que va a ver Él. Obviamente vendrá un momento de galardones, de ver si nosotros nos presentamos delante del Señor y le servimos. Pero lo que Él va a ver principalmente es a su Hijo Jesús en nuestras vidas. Cristo lo es todo para nosotros. Gloriémonos en Cristo, dice versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué es lo que vamos a jactar nosotros mañana? Es que yo soy eso, yo soy lo otro, yo trabajo aquí, yo renuncié a lo otro para servir. No. Toda la gloria que podemos sentir es en el Señor. Nosotros no somos nada. Toda la gran obra de gracia, la manera impresionante que Dios ha trabajado con nosotros, es gracias al Señor. Y si nos gloriamos, decimos gracias a Dios. Gracias a Dios por hacer algo maravilloso en mi vida. Entonces, concluimos. ¿Vive agradecido usted con Cristo? Le vuelvo a decir, si usted está agradecido, usted le va a servir. Si usted está agradecido, va a buscar la santidad. Si usted está agradecido, va a dejarse moldear por el Señor Jesús. ¿Vive agradecido con Cristo? Y algo más. ¿Vive usted comprometido con Cristo? Se lo pongo en otra expresión. ¿Cristo duda de su compromiso con Él? ¿Cristo duda de usted, del compromiso que usted tiene con Él? ¿Será que la iglesia duda de si usted está en verdad comprometido con Cristo?
Hermanos, esta época, pues para nadie es un secreto, ha sido rara, ha sido difícil, ha sido extraña. Yo creo que la mejor expresión es extraña, más que difícil. Hay diferentes situaciones en la vida, pero ha sido extraña. ¿Será que en esta época extraña hemos podido demostrar de que nuestro compromiso con el Señor sigue intacto? De que nosotros seguimos comprometidos con la iglesia, que seguimos comprometidos con el servicio, seguimos comprometidos con la casa de misericordia, con misiones, con nuestras ofrendas, con nuestro amor por la iglesia. ¿Será que es evidente nuestro compromiso? ¿O la gente duda? ¿O Cristo duda? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mis hermanos, el Evangelio hace que nuestra vida sea todo esto: sabiduría, justificación, santificación y redención. No nos avergoncemos del Evangelio, dejemos que el Evangelio siga destruyendo esas áreas de nuestra vida que están mal, que el Evangelio siga formando a Jesucristo en nuestras vidas, que el Evangelio sea evidente en nosotros, que podamos ser transformados para ser como Jesús. Pues, hermanos, es tanto lo que Dios ha invertido en nuestras vidas, que nuestra única respuesta es decirle: Señor, aquí estoy, quiero servirte. Y quiero hacerlo bien, y tal vez te vaya a fallar, Señor, pero me quiero volver a levantar. Quiero servirte bien. Yo quiero que el Evangelio sea evidente en mi vida. Quiero que Cristo sea evidente en mi vida. Así que, viendo la obra grandiosa de Dios a favor de nosotros, comprometámonos una vez más con Él. Bendito Señor, muchas gracias por esta preciosa carta a los romanos. Señor, es impresionante todo lo que usted ha hecho a favor de nosotros. No merecíamos ni lo más mínimo de todo esto. Padre maravilloso, es impresionante ver la inversión tan grande que has hecho en nuestras vidas. Es tan bonito cuando nosotros llegamos a alguna edificación nueva, o algún museo, cosas así, y nos impresiona la arquitectura, nos impresiona los acabados, las luces, las técnicas, toda la inversión de dinero, de tiempo, de dedicación que tuvieron para esos grandes edificios. Y nos sentimos admirados, ver cómo la arquitectura puede lograr cosas tan bonitas y formar cosas para el resto de la vida. Señor, pero más grande, más hermoso que una catedral, más grande, más hermoso que el edificio más impresionante que se haya edificado hasta el día de hoy, más grande y más portentoso que cualquier cosa que el ser humano haya hecho, edificado con su mente, con sus manos. La obra de gracia en el cristiano deja rezagada todas las demás cosas. Señor, es tanto lo que usted ha invertido en nosotros. Invirtió paciencia, invirtió tiempo, invirtió amor, invirtió a su Hijo Jesucristo. No escatimó usted ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la iglesia. Pero gracias por Jesucristo, porque ciertamente nosotros no estamos en la posición que quisiéramos estar. Pero gracias porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos. En Cristo Jesús somos santos. En Cristo Jesús somos justificados. En Cristo Jesús ya hemos sido resucitados. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos que nos acompañaron. Y Padre Santo, si hubiese alguien que no te conoce, que vea todo lo que se está perdiendo. Porque esa persona o esas personas prefieren invertir en rebeldía y en pecado, en lugar de creer en el Señor Jesús y ser salvos. Señor, ayúdanos para darte la respuesta correcta. Si hubiese alguien que no te conoce, que la respuesta correcta en su vida sea rendirse a Jesús. Y si los que estamos aquí ya te conocemos, que nuestra respuesta correcta sea servirte y agradecerte. Gracias seamos por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta tarde que nos da la oportunidad de estar juntos, reunidos en armonía. Como les digo, mis hermanos, les cargo su corazón para que estemos orando por nuestro país, que Dios haga lo que quiera hacer, siempre lo ha hecho, que nosotros no nos enojemos ni nos pongamos a dudar de su obra, sino que descansemos en Él, y si Dios así nos permite,
pues tal vez este haya sido el último domingo que nos vemos de forma virtual, no lo sabemos, o tal vez tendremos más, pero eso sí, tenemos que estar convencidos, la palabra de Dios no se va a detener por nada. Aunque fuera por carta, mandaríamos las predicaciones si hubiera algún tipo de persecución o problemas, pero que la palabra de Dios siga destrozando nuestros corazones, nos siga cambiando para que podamos reflejar más la gloria de nuestro Señor. Tal vez nuestro hermano Don Darío, que ahí lo vemos en pantalla, pueda terminar con una oración para acabar con el culto de esta tarde. Bueno, hermanos, vimos un mini resumen todo lo que hemos aprendido. Gracias a Dios, démosle gracias a Dios, y porque la palabra del Señor no se va a detener, como dice el pastor, y no se va a detener porque nosotros somos los que debemos seguir esta obra. No se va a detener porque el Señor nos ocupa, sino porque nosotros ocupamos al Señor. Y no se va a detener porque en realidad pasó esto, esta epidemia y todo. No, al contrario, yo creo que nosotros los cristianos con esto nos hemos mantenido más unidos y más hemos tratado de honrar más al Señor. Y si no lo han hecho, hermanos, este es el momento para que podamos volver a hacerlo y retomar, como decía el pastor ahora en la mañana, el primer amor. Es el primer amor en el cual todos deberíamos estar. Vamos a orar para quedar despedidos y inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos estás regalando en este momento. Te suplicamos que derrames bendiciones a cada una de nuestras familias, Señor. Que abras nuestro corazón, Señor, y de verdad atesoremos todo lo que tú nos has enseñado por medio del pastor. Lo más importante, Señor, que podamos hacerlo vivo en nuestra vida para que podamos, que la demás gente pueda ver que a un Cristo vivo en nosotros. Gloriémonos en el Señor Jesucristo, gloriémonos en toda la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, te pedimos que nos bendiga grandemente, que nos acompañes el resto del domingo y que esta semana, Señor, sea para que podamos, Señor, salir como siervos valientes, Señor, como soldados en Cristo que somos, a luchar, Señor, a luchar por llevar el Evangelio. Gracias, Señor, bendice a cada uno de nosotros y a los que no se pudieron pues conectar, Señor, bendícelos grandemente también. Y desde ya, Señor, te damos las gracias por todo en esta semana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga grandemente, hermanos.